Nosotros los que tenemos que determinar si esto efectivamente ocurrió, si ocurrió con personas del propio cuerpo, si ocurrió con terceros ajenos al cuerpo, y en base a eso luego deberemos definir cuáles son las posturas que habremos de tomar en torno al tema. Yo lo entiendo. Ahora, cuando yo veo cuál fue, por ejemplo, la reacción del gobierno frente a esto, decir, esto es una locura de Carrió, no tenemos nada más que comentar. Casi más o menos así, ¿no? Sí, me parece que igual... a ver, hubo algo que efectivamente ocurrió, que es llamados del gobierno para distintos legisladores para que se retiraran del recinto. Esto es lo que se va a investigar el día de mañana. Lo primero que hay que decir es que los poderes públicos tienen que poder actuar en forma independiente, libre e independiente. Entonces, una cuestión puede no ser un acto delictivo, pero sí puede estar violando esa independencia y libertad con la cual tienen que trabajar los legisladores. Sí puede haber una coacción, sí puede haber un apriete, sí... La verdad es que así no pueden funcionar los poderes públicos. Es decir, los legisladores tienen que poder actuar libremente y además la gran virtud del debate parlamentario es que es un debate público. Ahí está, digamos, usted va a la comisión y ahí cada uno expone su idea, su posición, y hay acuerdos, desacuerdos, es un debate público. El Parlamento es eso, es el marco del debate, de las disidencias en forma pública, en las comisiones, en el recinto. Algo pasa que en el medio, obviando el debate público, comienzan a existir llamadas para que los legisladores cambien o su voto, o cambien su posición, o se retiren del recinto. Esto está mal. Digamos, esta cuestión está mal. Después podrá investigarse si ahí hay delito, cuál fue el ofrecimiento, si fue un ofrecimiento económico, si fue un ofrecimiento personal, o si fue un ofrecimiento para su provincia, digo. Pero eso está mal. Y nosotros no tenemos que naturalizar las cosas que están mal, porque si no parece que esto como, bueno, pero pasó siempre. Mira, la verdad lo que es que como esto más o menos pasa, no sabemos que es su provincia. Lo que yo planteaba es que da la sensación de que termina así, ¿me entendés? Por eso yo decía, veo cómo reacciona el gobierno, veo cómo se reacciona más o menos desde la clase política y bueno, va a quedar ahí. Pero me parece que lo importante es que no. Magisteri, sí. Sí, no, a mí me gustaría aportar lo que efectivamente me ocurrió a mí. Sí, claro. A mí me llamaron, me dijeron si estaba dispuesto a atender una llamada de parte del ministro Julio De Vido, que me iba a llamar José María. Bueno, yo dije que sí, que... Habla de Sagasti, el secretario de... Bueno, nunca di el apellido, pero da la impresión de que efectivamente hablé con él, porque si no hubiera salido él a desmentirlo, después de tantos días, de estar publicado en todos los medios. Bueno, ahí tuve una conversación que yo ya he hecho pública, jamás he ocultado lo que ocurrió, dije todo lo que ocurrió en esa conversación, donde efectivamente me preguntan qué pediríamos nosotros para favorecer la aprobación del presupuesto. Razonablemente yo le dije, justo en ese momento estaba hablando el diputado Eduardo Macaluce, le dije, mirá, es lo que está pidiendo Eduardo en este momento, el 82% móvil, que se sinceren los números, tanto la tasa de crecimiento como la inflación, la mayor recaudación, la asignación de los recursos a partir del presupuesto. Me preguntó si algo más. En ese momento pensé si algo quedaba en el tintero. Le digo, no, pienso que con esto sería suficiente para que nuestro interbloque de Proyecto Sur, con predisposición a aprobar el presupuesto siempre y cuando no sea un dibujo, bueno, pensé que eso estaba bien dicho. Bueno, me dijo, ¿te puedo llamar más tarde? Le digo, sí, no hay problema. Y a los pocos minutos empieza a desatarse en la Cámara el escándalo. Primero fue Carrió, después fue Pinedo, que dijo que no podía explicar algunas ausencias en su bloque. Después fue Cynthia Houghton y ahí efectivamente me di cuenta que estábamos siendo operados desde el Poder Ejecutivo con mucha claridad. Lo llamo al diputado Pino Solanas, le digo, esto que se está ventilando aquí es rigurosamente cierto porque me acaban de llamar. A partir de allí se desata esto que verdaderamente es un escándalo y me parece que se produce ¿por qué? Porque en realidad en ese momento yo contesté lo que creo debía haber contestado, pero luego, más o menos a las 3 de la mañana, cuando terminó la sesión, alguna gente se me acercó y me dijo, esto es normal que ocurra, en realidad lo que te están ofreciendo es el pedido de alguna obra. Entonces, por ahí vos pedís una obra y de esa manera facilitan. En principio me parece que metodológicamente es un procedimiento absolutamente incorrecto, rechazable, porque vos no podés aprobar un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos porque tenés por contraprestación una obra. Pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos ningún ejecutivo, ni municipal, ni
provincial como para que nos ofrecieran una obra. Lo demás, naturalmente, corre por cuenta de las especulaciones. Pero esto es rigurosamente lo que pasó. Pero por eso yo decía, si acá lo que hubo fue una maniobra del Ejecutivo hacia el Congreso destinada a apretar para que no se sancionara una ley, y esa maniobra fue colectiva, sincronizada, etcétera, es más grave que lo que parece que estamos tratando. No, sí. Pero no fue para que no se aprobara, ¿eh? Yo creo que, a ver, nosotros lo que tenemos hoy con el presupuesto, porque también tiene que quedar esto claro, nosotros queremos presupuesto. No vamos a que se pongan las cosas bien en claro. Todos nosotros queremos presupuestos, con diferentes estrategias, con diferentes ideas, todos. Lógico, tiene que haber un presupuesto. Ahora, nosotros queremos un presupuesto donde esté bien planteado el tema de la seguridad, de la educación, del trabajo, que el Estado se haga cargo de los trabajadores en negros que tiene, etcétera. El Ejecutivo pretende un presupuesto que le deje un grado de discrecionalidad en un año electoral que le permita manejar el dinero como quiere. Esta es la diferencia. Después, el bloque de Proyecto Sur y algunos otros bloques afines están planteando una tutela lógica sobre los trabajadores del Estado, nada más ni nada menos. Entonces, hay una situación de empate técnico y los votos no están en ningún lado. Entonces, en lugar de sentarnos a ver cómo encontramos coincidencias, que era lo que deberíamos haber hecho, porque este fue el planteo que se hizo en la moción que hizo Lozano para que pase nuevamente el presupuesto a la discusión, el oficialismo comienza a operar para tratar de llevar agua a su molino. Esto fue lo que pasó. Tratar de ver cómo conseguía diputados que ascribieran al dictamen del oficialismo. Sí. Cuando Felipe Solá se da cuenta de esta maniobra, intenta plantearla, intenta ir a un cuarto intermedio y no lo logra. Entonces allí es cuando empiezan las cuestiones de privilegio, porque de alguna manera se pretendía poner luz sobre el tema. O sea, de alguna manera todos, la oposición en su conjunto que advertía que esto estaba ocurriendo, quería pararlo. Y la manera en que se paró fue esa, porque después vino la vuelta a comisión del presupuesto y entonces acá tenemos dos situaciones. Esta que es la de los privilegios presentados, y la otra situación que es la del presupuesto, donde nosotros queremos tener presupuesto, que nadie se confunda, pero no queremos tener presupuestos con superpoderes, no queremos tener un presupuesto en un año electoral en donde el Ejecutivo pueda hacer lo que quiere en materia de publicidad, o sea, en todas las materias. Y está bien, pero ¿cómo se destraba eso? Bueno, nosotros tendremos que buscar los acuerdos entre nosotros, quizás, para tratar de lograr el número adecuado. Ahora, lo que pasa es que también tenemos los tiempos que nos juegan en contra, porque nosotros tenemos una fecha muy próxima para concluir con las sesiones ordinarias. O sea que si el Ejecutivo quiere presupuesto, debería sentarse a acordar y debería prorrogar ordinarias. Entonces todos los argentinos tendríamos un presupuesto que seguramente tendría una visión mucha más generosa y a favor de los argentinos que lo que nos está proponiendo el Ejecutivo. Me parece que también ocurre lo siguiente, por eso tu planteo es interesante. Acá hay cuestiones que son graves que de alguna forma se han naturalizado, entonces ya parece que no es tan grave. En realidad está mal que un Poder Ejecutivo apriete a un gobernador para que sus diputados voten de determinada forma y si no las obras no llegan, está mal. Claro. Digamos, y alguien tiene que decir con mucha fuerza, eso está mal y hay que pararlo en la Argentina. Entonces, el problema es que la Argentina viene de esta lógica de hace mucho tiempo. Entonces ya naturalizado y a nadie le parece como algo tan grave. Es grave. Digamos, que los poderes institucionales funcionen de esta forma es grave. Uno después podrá determinar si hay o no delito, qué sé yo, no sé. Yo creo que los legisladores tienen que poder actuar libremente. Y eso es parte de un mandato constitucional que tiene que ser respetado. Y esa actuación libre implica la imposibilidad de que existan este tipo de coacciones o aprietes por parte del gobierno. Esto está mal y a mí me parece también tan grave como a vos que un poco se haya casi naturalizado. Entonces, yo creo que esta cuestión tiene que tener una investigación parlamentaria, que es importante que sea seria esa investigación, y luego tendrá que tener también una investigación judicial como la que ya se ha iniciado, donde habrá que determinar o no la existencia de delito. Luego también digo, yo disiento absolutamente con lo que está diciendo el gobierno respecto de esta cuestión, digamos, es este presupuesto y si no, una especie de victimización, ¿no?
Si no es el presupuesto, bueno, trabajo sin presupuesto, pero no. La verdad es que no es así. Es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de ser el iniciador, pero la gran atribución de diseñar un presupuesto la atribución es del Parlamento. Está claro que es su principal atribución. Es decir, el Parlamento dice de dónde vienen los recursos y a dónde van. Esta cuestión de que no se pueda modificar nada me parece un enorme despropósito. Y además porque, como decía Mario, la verdad es que por lo menos hemos intentado en un dictamen modificar algunas cosas, sincerar los números de economía y quitar los superpoderes. No hay mucho más que eso en uno de los dictámenes. Es decir, establecimos el número real de crecimiento, el número real de inflación. Hemos calculado cuánto significa eso en términos de excedente, que son unos 40.000 millones de pesos, y a dónde lo asignamos. Eso y la eliminación de los superpoderes, yo diría que es la gran diferencia con el presupuesto del oficialismo. Si a esto el oficialismo le parece que es atarle las manos, es no dejarlo gobernar, me parece un enorme despropósito. A ver, yo lo que digo es, ¿por qué otras democracias en las cuales los gobiernos no tienen mayorías pueden conseguir su presupuesto? ¿Por qué otras provincias en las cuales no existen mayorías pueden conseguir su presupuesto? En la Ciudad de Buenos Aires no tenemos mayoría y no obstante, aceptando modificaciones que propone la oposición, podemos conseguir un presupuesto. Y me parece que eso es lo que refleja la democracia cuando a través de los congresos se establece mecanismos de aprobación de gastos que son lo que en definitiva refleja el presupuesto. Y esto es lo que nos hemos planteado desde el primer día que Vudú presenta el proyecto de presupuesto, que todos veíamos que era un dibujo, digamos, que representaba una inflación más o menos estimulada por el INDEC y con muy poca certeza en términos de la realidad. Y me parece que a partir de ello estamos en un conflicto en el cual el gobierno ha dicho esto es a libro cerrado, la oposición son loros, las frases que han utilizado para tratar de llamar al diálogo fueron poco felices. Ahora, el resultado del miércoles es consecuencia de todo el tratamiento que se ha dado en la Comisión de Presupuesto, en la cual ha habido autismo por parte del oficialismo. Nosotros seguimos invitando a que esto se trate abiertamente. Creemos que estamos todos a disposición para otorgar un presupuesto que asigne prioridades, como bien dijo Adrián. Nosotros creemos que básicamente esto no tiene que haber superpoderes, como bien pasa en otros distritos de la Argentina, donde claramente cualquier asignación presupuestaria por encima del presupuesto aprobado tiene que ir y resolverse en las legislaturas. Y por otro lado, tenemos un orden de prioridades en términos del gasto. Y para nosotros es más importante cumplir con los jubilados que darle plata a fútbol para todos. Digamos, para nosotros es más relevante asegurar el financiamiento de la asignación universal por hijo que, por ejemplo, seguir financiando algunos actores que están hoy en Aerolíneas Argentinas. Y algunas de esas cuestiones son elementales para la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y la tercera consecuencia, que también tiene que ver, es que en el presupuesto no se reflejaba la política contra la inflación. Y por más que hoy Moyano diga que la inflación es poquita, yo creo que es un chiste para aquellos que están yendo hoy al supermercado y ven cómo aumentan los precios. Y me parece que esas son cuestiones de fondo que tenemos que resolver y que el gobierno las puede ocultar, pero a la larga va a tener que atenderlas, ¿no? Estamos viendo un corte, venimos en un segundo y seguimos con el tema.